Ya hablando lo del parcial, ahora sí iniciamos clase. Entonces, la vez pasada estábamos revisando superficies y pues, de revolución, volúmenes de revolución. ¿Sí? Entonces, y la vez pasada nosotros entonces estábamos revisando cuál era la fórmula para calcular eh, el volumen de un volumen de revolución utilizando cascos. ¿Sí? Y nosotros lo mencionamos entonces acá, ¿no? Que si nosotros teníamos, bueno, el resumen un poquito de la vez pasada, que si teníamos una función f de x, si entonces acá la gráfica sería pues dada por la ecuación y igual a f de x. Y habíamos dicho que, bueno, algo más de este estilo, ¿sí? Que si nosotros hacíamos una revolución con respecto al eje y, entonces acá sería así, ¿sí? Y si queríamos calcular entonces ese volumen, pues nosotros podíamos coger como una linecita delgada y hacer la revolución. Entonces, cuando se hiciera la revolución, aquí esto debería quedar de estilo un casco. ¿Sí? Este estilo. Y aquí voy a poner la función en otro color. ¿Sí? De hecho, acá les voy a mostrar, pues, bueno, acá yo hago los dibujos, pero pues estaba revisando, por ejemplo, en los libros, pues también los tienen un poquito más bonito. Entonces, ahí, se perdió el ojo. Ujú. Entonces, estos son el tipo de dibujos que les menciono, ¿no? Entonces, la idea es que si ustedes llegan y tienen su función, ¿sí? La idea es que ustedes cogen un pedacito chiquito, como de altura, pues la altura pues la que diga la función, pero pues el ancho sí sería el ancho pues un ancho delgadito, ¿sí? La idea es que cuando ustedes cogen la gráfica y le dan la revolución a través del eje que ustedes quieren, pues a través del que ustedes quieran, pues ahí queda lo que se llaman cascos, ¿no? Entonces son cosas como de este estilo, ¿sí? Ese estilo como si ustedes cogieran un cilindro, ¿sí? Y le quitaran un cilindro más chiquito de adentro, ¿sí? Entonces pues ahí habíamos calculado cómo es que quedaría el, entonces, el, la fórmula para este tipo de cosas, ¿sí? Entonces habíamos dicho que si nosotros hacíamos así, calculamos volúmenes por cascos. La idea entonces es calcular la integral. Entonces, bueno, acá de hecho va a ser una integral definida desde una A hasta un B de 2pi, bueno, 2pi por la integral desde A hasta B de f de x por x de x. Aquí, entonces, aquí de hecho pues, lo voy a mencionar. ¿Sí? Eh, la fórmula para el volumen calculado por cascos, ¿sí? Es esencialmente, más que el hecho de que sea un X, es que lo estamos pensando como en un radio, ¿no? Entonces, el volumen va a quedar como, espérense un segundo, ya sé.
Listo. Entonces, el volumen queda, si nosotros miramos acá esencialmente lo que nosotros habíamos hecho acá, este de aquí quedaría 2pi por la integral desde un radio sub 0 hasta un radio sub 1. Entonces, pensando desde dónde hasta dónde va el radio d, y entonces acá quedaría la altura del casco por el radio, y aquí lo pondría así como dr. ¿Mm? Entonces la vez pasada lo que nosotros tomábamos era como, entonces acá lo voy a poner acá, ejemplo, la vez pasada. Entonces teníamos dos cosas. Primero que el radio lo estábamos tomando, entonces pues así como está, lo teníamos acá, el radio simplemente era la distancia hacia la derecha, entonces pues simplemente sería x. Entonces el radio era x y la altura del casco, entonces pues venía por esa función f de x, ¿sí? Por lo tanto, entonces era 2pi de la integral. La vez pasada, pues x iba desde 0 hasta 1, entonces quedaba la integral de 0 hasta 1 de la altura, que sería f de x por x, y aquí pues el diferencial, ¿no? De r, pero pues el radio que es, pues simplemente aquí sería pues x, ¿no? Es como si ustedes pensaran como si el radio es x, pues el diferencial de radio sería pues de x. Esto de acá esencialmente pues lo menciono porque este es un caso particular y nosotros no siempre el radio que vamos a tomar va a ser nuestro x. Por ejemplo, hay algo que podemos hacer y es que nosotros podemos calcular, entonces por ejemplo, el volumen de revolución, pero no con respecto al eje Y, sino por ejemplo con respecto a otro. Entonces, por ejemplo, podríamos tomar acá, por ejemplo, acá la recta, esto por ejemplo podríamos tomarlo como x igual a 1 y hacer revolución a través de esto. Para este de acá, entonces por ejemplo podríamos pensar en un área, ¿sí? En un área que entonces viniera por un f de x. O sea, tenemos una función f de x y aquí entonces voy a tener algo aquí así como desde un A hasta B. Entonces, la idea sería hacer lo mismo. Entonces, la idea sería tomar un área así, un pedacito muy chirriquitico, ¿sí? Y hacer la revolución a través de, entonces, esa recta amarilla. Y listo. Entonces, si nosotros vamos a pensar en hacer cascos a través de este eje, ¿sí? Pues la idea es que la fórmula va a seguir siendo la misma. Entonces, la fórmula, ¿sí? Y noten que acá, por ejemplo, uno tiene que pensar, pues, ¿cuánto sería el radio? ¿Sí? Entonces, el radio, noten que sería, si quieren lo pueden poner acá como radio, sería R. Entonces, por ejemplo, este disco de acá, si yo acá estoy parado en un X, pues, ¿cuánto es que sería el radio? Noten que ya, por ejemplo, no sería X, porque ya el radio, la distancia del punto que estamos tomando al eje, ya no sería completamente X. ¿Qué sería? Pues la distancia
del punto desde donde estamos hasta el eje. Por ejemplo, acá ese radio sería x menos 1. Entonces ustedes lo pueden pensar como algunos casos particulares. Por ejemplo, si esto de acá fuera 2, ¿sí? ¿Cuál sería la distancia de x igual a 2 a este eje x igual a 1? Pues ahí sería 1. Si esto fuera 3, pues la distancia al eje sería 2. En general, ustedes lo pueden pensar, si ustedes están parados en un punto X, la distancia al eje sería x menos 1. Entonces el radio R sería x menos 1. Noten que, por ejemplo, acá nosotros tendríamos que si el radio es x menos 1, pues acá dr sería igual a dx. ¿Sí? Lo otro que tendríamos que mirar es la altura del casco. Para la altura del casco, noten que si estamos parados en un X, pues acá facilito, pues la altura que estamos tomando para el casco sería f de x. ¿Mm? Por lo tanto, el volumen sería entonces la integral, ¿sí? Entonces acá tenemos que calcular, mm, aquí vendría la altura, bueno, acá vendría 2pi por la integral de la altura, que sería f de x. Aquí sería entonces eh, por el radio, que sería x menos 1. ¿Mm? Y pues acá nosotros tenemos dos opciones, si quieren ustedes lo podrían poner acá como el dr, pero, y pues acá sería desde el radio inicial hasta el radio final, ¿sí? Pero pues acá, y pues viene siendo la cosa, pues en vez de escribir las cosas en el radio, pues las podemos escribir en x. Entonces acá vendría x, ¿sí? Y desde dónde hasta dónde vendría ese x, pues desde A hasta B. ¿Mm? Entonces, el volumen de la revolución de esa área de ahí. ¿Sí? Si ustedes toman esa área, le hacen una revolución y el área, el volumen que van a encontrar vendría dado por esta ecuación. ¿Sí? Otro ejemplo que vamos a revisar, por ejemplo aquí, si ustedes toman y, por ejemplo, si en vez de querer hacer la revolución, entonces, por ejemplo, acá, si quisiéramos hacer la revolución con respecto, ahora no del eje X, sino con respecto al eje Y, ¿no? Por ejemplo, quisiéramos hacerlo de una función así, ¿no? Entonces, noten que si hiciéramos la revolución con respecto a ese eje, ¿sí? Pues entonces, ¿cómo sería el volumen? Entonces, noten que aquí nosotros podríamos tomar una franja delgadita, ¿sí? Y hacerle la revolución con respecto al eje X. Es algo así. ¿Listo? Algo así. Usualmente cuando estamos tratando de calcular integrales así por cascos, usualmente lo que uno tiene que pensar siempre es como, bueno, ¿cuál sería la franja que yo estaría tomando y entonces cómo se estaría quedando el casco? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá, si esto sería, si esto es X, y entonces, bueno, la revolución a través de este eje,
Este sería X, este sería Y, ¿sí? Entonces, noten que aquí toca pensar, ¿cuánto es que sería el radio? ¿Mm? Noten que aquí el radio ya no sería X. Noten que acá, de hecho, el radio vendría dado, por ejemplo, por Y. Entonces, lo voy a poner así como R igual a Y. Entonces, de aquí, si lo quisieran pensar como usualmente como de R sería de Y. ¿Y cuál sería la altura? ¿Mm? Noten que aquí uno tendría que pensarlo. Acá, pues lo que uno tendría que mirar es si uno puede escribir a X como una función de Y. Entonces noten que si aquí nosotros tuviéramos, aquí al revés, como si nosotros tuviéramos X igual a una función de Y, ¿mm? Pues acá quedaría entonces, la altura quedaría f de Y. Y la integral, entonces el volumen quedaría 2pi por la integral. Entonces, si acá nosotros llamamos como desde cero hasta un y sub 0, pues quedaría 2pi por la integral desde cero hasta y sub 0 de, entonces la altura que sería f de y por y eh, por de y. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar un par de ejemplos acá. ¿Mm? Entonces, el primer ejemplo, por ejemplo, acá calculemos el, por ejemplo, acá calculemos entonces el volumen de una esfera, ¿sí? Entonces, este de acá va a ser un tricito distinto en el que pues acá toca analizar un poquito mejor, pues cuánto es que sería la altura de los cascos, pero entonces hagamos acá el dibujo, ¿sí? La idea es que vamos a hacer revolución a través de este eje, entonces del eje Y, ¿sí? Pero entonces acá vamos a analizar, ¿no? Vamos a tomar una franja muy, muy, muy delgadita, ¿sí? Con esta franja entonces vamos a analizar los cascos, ¿sí? Aquí así. ¿Sí? Entonces, noten que aquí nosotros tenemos que analizar cuánto es que sería el radio. Noten que aquí el radio sería sencillo, el radio simplemente sería X, pero acá tenemos que analizar la altura. Noten que aquí arribita, por aquí arribita tenemos la gráfica de Y igual a raíz de 1 menos X al cuadrado. Y acá abajo tenemos la gráfica de Y igual a menos raíz de 1 menos X al cuadrado, ¿sí? Entonces no sé qué si estamos parados como en un X, entonces acá como en un X, ¿sí? ¿Cuál sería la altura? Pues la altura sería, acá quedaría eh, raíz de 1 menos X al cuadrado menos raíz de 1 menos X al cuadrado. Con lo cual, aquí quedaría que la altura sería 2 raíz de 1 menos X al cuadrado. ¿Vale? Por lo tanto, el volumen quedaría 2pi por la integral desde cero
hasta, noten que aquí X iría desde 0. Si esta es una esfera de radio 1, pues sería desde 0 hasta 1 de 2 raíz de 1 menos X al cuadrado por el radio, que sería X de X. Ay, esperen, denme un momentico, ya vuelvo que mis perritas están locas. Ya un segundito, ya vengo. Listo, entonces estábamos diciendo que el volumen para una esfera, ¿sí? Entonces sería 2pi por la integral desde 0 hasta 1 de 2 raíz de 1 menos x al cuadrado por x de x. Y esta de acá, entonces, pues noten que quedaría, bueno, esto de acá quedaría 4pi por la integral desde 0 hasta 1 de raíz de 1 menos x al cuadrado por x de x. ¿Sí? Noten que, por ejemplo, acá esta integral la podemos solucionar haciendo una sustitución u igual a 1 menos x al cuadrado, con lo cual du sería igual a menos 2x de x. ¿Sí? Por lo tanto, acá quedaría la integral, aquí quedaría con un menos, entonces menos 2pi, entonces acá este 4 se volvería un 2, pues para coger este 2, o si quieren lo pueden pensar así como en vez coger este 2 y pasarlo acá para que quede así como 2x de x, ¿sí? Y aquí quedaría un 2, entonces aquí quedaría menos, sí, pues acá, para este menos de acá, es menos 2pi por la integral desde 0 hasta 1 de raíz de u de u. Acá raíz de u, recuerden que esto es lo mismo que u a la 1/2, entonces pues la integral de esto es sencillita, esto es menos 2pi, bueno, y aquí voy a quitar los límites, sí, uno los podemos pensar, pero usualmente no los deja ahí. Entonces, menos 2pi por la integral de raíz de u, que entonces esto quedaría u a la 3 medios dividido 3 medios. Esto, eh, bueno, acá, y entonces lo pondría menos 2pi por aquí. Entonces, noten que habíamos dicho que u era 1 menos x al cuadrado. Entonces acá quedaría 1 menos x al cuadrado, la 3 medios dividido 3 medios, ¿sí? Aquí esto quedaría evaluado desde 0 hasta 1. Entonces noten, aquí este 3 medios quedaría menos 4pi tercios de 1 menos x al cuadrado a la 3 medios, evaluado entre 0 y 1. Noten que cuando ustedes hacen que x sea 1, pues esto quedaría 0, entonces les quedaría 0 y tendrían que restarle aquí el de abajo, entonces sería menos, y aquí con este otro menos quedaría entonces menos 4pi tercios de 1 menos 0 a la 3 medios. Noten que esto sería 1, a las 3 medios sería también 1, y por lo tanto esto queda menos menos, entonces quedaría más 4pi tercios. Que pues si buscan en internet, es en efecto es el volumen de una esfera de radio 1. ¿Vale? ¿Tienen alguna pregunta con este? Profe, ¿será que le podríamos mostrar, por favor, de nuevo el ejercicio? Vale, véanlo acá. Es que no entendí esta parte de la altura que dice, o sea, ¿por qué se pone un menos y después el siguiente término de menos y? ¿Sí me va a entender? Es que digamos, aquí usted tiene que analizar esta altura de acá, cuánto es que sería, ¿sí? Entonces, si usted quiere Sí, mirar una distancia en y, cuánto es que es, ¿usted qué es lo que va a hacer? Usted coge
la posición en Y arriba y a eso le resta la posición en Y abajo, ¿sí? Y Ujú. la idea entonces es que usted identifique cuánto es que sería la altura arriba y abajo. Ujú. Por la parte de arriba, usted sabe que usted está en el círculo que viene con ecuación y al cuadrado más x al cuadrado es igual a 1, ¿no? Entonces usted sabe Sí. que si usted quiere aislar y, a usted le va a quedar como y igual a más o menos raíz de 1 menos x al cuadrado, ¿sí? Si usted toma la parte de arriba, ¿sí? Note que sería tomar y igual, pues, más raíz de 1 menos x al cuadrado, ¿sí? Esa Ujú. sería la fórmula para el pedazo de arriba. Y para el pedazo de abajo sería, pues, con el menos. Entonces sería y igual a menos raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? Note que eso es precisamente lo que está poniendo acá. Entonces acá en morado es como el pedazo de abajo tiene esta ecuación y el pedazo de arriba tiene esta ecuación. Y si yo quiero saber entonces la altura desde aquí hasta aquí, si desde arriba hasta abajo, pues yo tomo la posición de Y de arriba y, y le resto la posición de Y de abajo. Entonces pues acá queda, ¿no? Como la altura es la posición de arriba. Si quiere aquí les puedo poner como colorcito, entonces acá como raíz de 1 menos x al cuadrado menos eh, Sí, listo, menos sí, raíz de 1 menos x al cuadrado, ¿sí? sí, sí, Entonces sí, señor. noten que aquí el que yo hice, pues acá pues era algo que no habíamos hecho antes, que era como con dos funciones distintas, ¿sí? Ya ahorita lo dejo escrito como para que lo tengan ahí un poquito más explícito, pero alguna, pues, alguna otra pregunta antes de hacer eso rápido. No, profe, gracias. Listo. Entonces, pues noten que acá volviendo a mencionar, ¿sí? Es como que si ustedes tienen, voy a ponerlo algo muy similar, entonces ustedes tienen una función arriba, una función abajo, ¿sí? Entonces acá pongamos desde un A hasta un B y pongamos que sea una revolución a través del eje Y. Y está. ¿Sí? Entonces, lo mismo, ¿no? Ustedes llegan, toman una franja delgadita y le hacen la revolución. Mm, Esperen, voy a darle un tricito más despacio. Entonces, algo así. Listo. Pues, lo mismo, ¿no? Si ustedes tienen aquí, acá noten que sería como la diferencia, ¿no? Ustedes acá tendrían dos funciones, entonces llamemos como f de x y g de x, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, si ustedes quisieran calcular el volumen del sólido de revolución que obtendrían al tomar esta área, que no hagámoslo como así, como ¿sí? Si ustedes quieren tomar
esa área que pues por ahí le estoy poniendo como las líneas verdes. mm, Si ahí hacen el sólido de revolución y quieren calcular ese volumen, entonces noten que ustedes tienen simplemente que pensar, ¿no? Entonces acá, ¿cuál sería el radio? Pues, por ejemplo, en este caso el radio sería X, entonces pues R sería de X, tienen que pensar en la altura, ¿sí? Entonces la altura pues del casco, ¿no? Noten que aquí ustedes pues cómo van a calcular sería esta altura, ¿sí? Para calcular esa altura entonces llegan y encuentran la posición Y, digamos, la altura en el pedazo de arriba y le van a restar la altura en el pedazo de abajo. Entonces, por ejemplo, en este caso sería la altura la altura arriba sería f de x y a eso le van a restar e de x. Con lo cual el volumen queda 2pi por la integral. Noten que x sería desde a hasta b de la altura, que entonces quedaría f de x menos g de x por el radio, que sería x por dx. Y listo, ¿sí? Entonces con eso de ahí quedaría el volumen de ese sólido de revolución. Entonces noten acá, pues la diferencia, pues similar a lo que hicimos acá arriba, pues cuando nosotros tenemos que la altura del casco no solamente cambia, digamos, por arriba, sino que también por abajo. Entonces, pues si cambia por arriba y cambia por abajo, pues simplemente toca pensar cómo es que cambia la altura. Pues la altura simplemente es lo de arriba menos lo de abajo. ¿Alguna pregunta? No, profe, ahí está claro. Listo. Entonces, este es como el método de cascos, ¿sí? Y hay uno que es, ahora vamos a mirar volumen por discos, las arandelas. ¿Sí? Entonces, para encontrar el volumen por discos o arandelas, ¿sí? Entonces, la idea es que ahora ustedes van, digamos, ahorita lo que nosotros pensábamos era estilo como, en general, siempre van a hacer cosas de este estilo, ¿no? Como nosotros tenemos como un cilindro, ¿sí? Les voy a recordar acá como, sí, estilos, sí tenemos acá un cilindro, le quitamos otro cilindro adentro, ¿sí? Y entonces acá decimos que tenemos un radio uno y un radio 2. Entonces el volumen de esto es, bueno, esto y la altura, ¿sí? Entonces el volumen de esto era el volumen de lo de afuera que habíamos dicho que esto era 2pi, no 2pi, sino pi radio al cuadrado, ¿sí? Por la altura. Entonces, ves, el de afuera sería el radio 2 y tendríamos que quitar el de adentro, que entonces sería pi radio 1 al cuadrado por la altura. ¿No? Esto pues lo aproximamos por pi y aquí quedaba radio 2 al cuadrado menos radio 1 al cuadrado por h, ¿sí? Entonces, la idea, ¿sí?
es que ahora ya usualmente lo que nosotros ahorita pensábamos era que el ancho era muy, muy, muy delgadito. Entonces pensábamos que por decirlo así, el radio uno era aproximadamente radio 2 y por lo tanto pensábamos como en la diferencia del radio como lo que era como importante. Nosotros entonces llegábamos, sumábamos los distintos cascos, pero pues como lo sumamos con una integral, ¿sí? Y acá, cuando vamos a trabajar con discos y arandelas, lo que vamos a asumir es que esta figura de acá va a tener una altura muy cercana a cero. ¿M? Entonces, resulta, el caso más sencillo es como cuando nosotros tenemos cosas de este estilo, ¿sí? Entonces tenemos acá algo así. Entonces, lo que les digo, ¿no? El caso más sencillo es cuando nosotros no tenemos que le estamos quitando nada adentro, sino simplemente tenemos un radio de afuera. Y entonces tenemos como un disco así, ¿sí? Aquí nosotros, por ejemplo, podemos pensar eh, en esta altura. Si quieren, lo pueden pensar acá como que ustedes tienen un DH, como un diferencial de altura, ¿sí? Como una altura muy chiquitica, ¿sí? Por ejemplo, en este de acá simplemente un radio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, acá, ¿m? Nosotros podemos dar, ¿sí? La altura, ¿m? Entonces, estilo si nosotros tuviéramos algo así. Noten que aquí sería estilo, bueno, acá yo lo estoy dibujando como si este fuera X, este fuera Y, y también nosotros lo podemos tener así, aquí X, aquí Y, ¿sí? Entonces viene la idea que el disco también lo podríamos tener algo de este estilo. ¿M? Entonces la idea es que otra vez vamos a pensar, ¿no? Estos discos de acá, los vamos a querer obtener a partir de rotar una franja muy delgadita. Entonces noten que aquí vamos a tomar una franja acá, supremamente delgadita, ¿sí? Y vamos a hacer revolución con respecto al eje X. Noten que, por ejemplo, si tomábamos acá esta franja, haciéndole revolución con respecto al eje X, obtenemos un disco, pero si le hacíamos revolución a través del eje Y, pues ahí obteníamos un casco, ¿no? Aquí yo otra vez voy a poner, digamos, si este fuera acá a la izquierda, ese disco también se puede obtener a través de la revolución de una franja muy delgadita, pero a través de el eje Y, ¿sí? Entonces hay digamos, ahí hay maneras de obtener como discos en la dirección de X o en la dirección de Y, dependiendo de dónde se haga la revolución. Con esto de acá, entonces la idea es que vamos a querer calcular, por ejemplo, pongamos acá algo así. Entonces, si nosotros tomamos esta área y le hacemos la revolución con respecto al eje X, ¿sí? Entonces, noten que esto va a quedar algo de este estilo, ¿no? Como, mm, algo así. ¿No? Sí, donde, pues la idea es que queremos calcular el volumen de eso de ahí. ¿No? Entonces, para calcular este volumen, ¿sí? Y de aquí, de hecho,
hay una cosa que vamos a utilizar, ¿sí? Y es que esto es el corte por planos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos aquí algo de este estilo. Digamos, acá nosotros tenemos X, acá nosotros tenemos Y. Acá yo les voy a dar un volumen, ¿sí? Noten que aquí no voy a asumir que sea un volumen de revolución, digamos algo así, ¿sí? Acá no es de revolución, simplemente es un volumen, pero acá lo que sí vamos a tener es aquí que cuando nos paramos, espérense, para que quede como más, ¿sí? La idea es que cuando nos paremos en un X, ¿sí? Nosotros de alguna manera podemos calcular el área transversal, ¿sí? Y entonces pues lo voy a llamar así como el área. Noten que nos paramos en un X y ahí calculamos el área. Si nos movemos, lo podemos calcular en otro. Entonces, el área con respecto a X, ¿sí? Entonces acá vendría, si esto fuera desde A hasta un B, ¿m? El volumen aquí se puede calcular como la integral desde A hasta B de esa área transversal que depende de X. ¿M? Entonces, simplemente como, pues la manera en que uno lo piensa es como, lo que uno hace es coger esta área y agrandar y ponerla como, darle un ancho, ¿sí? Entonces, algo así como, pum, ¿sí? Entonces, no tener, ahí quedaría estilo como una suela, ¿sí? Como, pues, es casi que plano, ¿sí? Muy delgadita en una sola dimensión, ¿sí? ¿Cuánto es que sería el volumen? Pues, el área que tuviera por la altura, ¿sí? Entonces, ahí como una altura, yo lo diría como un de X. Ajá. ¿Y cuánto es que sería el volumen? Pues como sumar todos los volúmenes de, por decirlo así, como todas esas chanclas, ¿sí? Y acá entonces pues sigue siendo como esa noción que nosotros cuando nosotros queremos sumar infinitas cosas, así como por un continuo, pues nosotros utilizamos la integral. ¿Sí? Y esta de acá, bueno, esta funciona, pero pues el problema es que pues en general calcular esta área pues si no es algo sencillo, pues, o sea, si no tenemos alguna manera de escribir el sólido de una manera sencilla, esta área podría ser pues bastante complicada. La cosa es que, y cuando tenemos sólidos de revolución, entonces entonces, para sólidos de revolución, ¿sí? Y aquí es donde vamos a utilizar, por ejemplo, lo de los discos, ¿sí? Si nosotros tenemos entonces una función f de x, ¿sí? Si nosotros le hacemos la revolución, por ejemplo, acá con respecto al eje X, ¿sí? Pues nosotros acá vamos a tener, lo vamos a pensar acá, la franja delgadita, esperen, acá. Entonces tenemos esa franja delgadita, ¿sí? Que nos va a dar lugar a un disco, ¿sí? Entonces, noten que para esto, el área transversal
va a ser entonces, pues acá nosotros, noten que esto es un círculo, pues el área sería esencialmente un círculo, tendríamos que analizar cuál sería el radio. Entonces, el radio sería acá f de x, ¿sí? Y por lo tanto, el área sería pi por el radio al cuadrado, que entonces sería pi por f de x al cuadrado. Es decir, con esta área tenemos que el volumen, si entonces si aquí ponemos que esto sea A y que esto sea B, ¿sí? El volumen va a ser la integral desde A hasta B de esa área. Entonces acá pongamos el área acá de X. Entonces esto quedaría la integral desde A hasta B de, entonces acá quedaría pi por f de X al cuadrado de X. Entonces quedaría, acá podemos sacar el pi y quedaría la integral desde A hasta B de f de X al cuadrado de X. ¿Listo? Y este de acá, entonces, pues, es el primero, como por discos. ¿Mm? La cosa es que no siempre vamos a tener así los discos completos. Entonces, este sería como el primero. La otra que nosotros podemos revisar es para lo que usualmente se llaman arandelas. ¿Sí? La idea es que si nosotros tenemos dos funciones, ¿sí? Y con estas dos funciones nosotros tenemos acá, eh, espérense, no, así, algo así. ¿Mm? Entonces, si hacemos otra vez revolución con respecto al eje X, ¿sí? Entonces, otra vez lo mismo, ¿no? Vamos a pensar en una franja delgadita, ¿sí? Y le vamos a hacer revolución a eso. Entonces, si hacemos la revolución para esta, ¿Mm? Noten que aquí ya no quedaría el disco completo, pues por lo que solo estamos haciendo como el de esta franja, como acá. ¿Mm? Noten que aquí quedaría algo así. ¿Sí? Quedaría algo aquí así. ¿Mm? Entonces noten que el área, ¿sí? Entonces, más bien así, como con amarillo, como para calcular esa área de con respecto a X, pues qué es lo que toca analizar, pues que nosotros acá tenemos una arandela, algo de este estilo. Entonces, acá tendríamos un radio 1, un radio 2, ¿sí? Y el área, pues noten que sería el área del círculo de afuera, que sería pi por radio 2 al cuadrado menos pi por radio 1 al cuadrado. Pero pues esto se puede factorizar como pi radio 2 al cuadrado menos radio 1 al cuadrado. ¿Sí? Y aquí pues tocaría en este contexto analizar cómo es que sería el radio pequeño y el radio grande. Entonces, por ejemplo, si esto es f, si este es x, esta curva morada podemos pensar que viene dada por una función
f de x y la curva azul puede venir por una curva g de x. Entonces, desde una A hasta un B. Entonces vamos a calcular el volumen de revolución de esta área. ¿Listo? Entonces, para el volumen, sí, de hecho, pongámoslo como si fuera otro ejemplo, y como acá, otro ejemplo, ¿sí? El volumen va a ser entonces la integral desde A hasta B del área, que depende de X por dx, ¿sí? Pero entonces acá estamos diciendo, esto de acá sería pi por, pues acá, igual a la integral desde A hasta B. Noten que sería pi por el radio grande al cuadrado, pero pues noten que el radio grande aquí sería, eh, pues viene dado por g de x, y aquí vendría al cuadrado menos el radio pequeño, que sería f de x, y pues quedaría al cuadrado todo esto de x. ¿Listo? Entonces vamos a hacer, digamos, como un ejemplo. ¿Mm? Entonces aquí voy a dar algo de este estilo. Entonces aquí pensemos que tenemos, entonces aquí la función g de x acá dado por, lo voy a poner como g de x igual a 1, ¿sí? Entonces lo que yo voy a pensar acá es estilo como que voy a hacer estilo como un vaso, ¿sí? Entonces acá esto sea como g de x igual a 1 y aquí voy a poner algo así, no, algo así, ¿no? F de x es acá igual a 1 menos x al cuadrado, y aquí 1, ¿sí? Entonces la idea es que yo quiero hacer calcular el volumen del sólido de revolución obtenido al coger esta eh, área y hacerle la revolución con respecto al eje X. ¿Mm? Noten que al hacerle la revolución, esto quedaría algo de este estilo, ¿no? Como, si es como el cilindro al cual le voy a quitar estilo como una parábola, ¿sí? Entonces acá estilo queda como un vaso, donde aquí estaría la parte plana del vaso y aquí quedaría con un hueco. Sí, como al lado izquierdo quedaría con un hueco que es estilo, si eso fuera un vaso, pues por ahí se echaría, digamos, los líquidos. ¿Mm? Entonces, para calcular ese de ahí, pues la típica, ¿no? Entonces acá llegamos y pensamos en una franja delgaditica, pensamos entonces en su revolución. ¿Mm? Y algo así.
¿sí? Entonces, aquí quedaría que el volumen sería entonces igual a la integral desde A hasta B de esa área transversal que depende de X, pero pues aquí haciéndolo como lo habíamos mencionado arriba, esto sale, de hecho, espérense, lo voy a poner acá, sacando este pi acá, pi a b de x al cuadrado menos f de x al cuadrado de x, ¿sí? Entonces acá quedaría, ¿cuál sería el radio de afuera? Entonces noten que, pues, para esto de acá, noten que, para este vaso, noten que el radio de afuera siempre va a ser 1. Entonces acá quedaría 1 al cuadrado menos el área interior al cuadrado, el radio interior al cuadrado, pero pues noten que aquí sería 1 menos x al cuadrado, todo esto al cuadrado. Esto de x, pues esta es una integral sencillita, pues acá esta tendría que ser la integral desde 0 hasta 1 y me estoy comiendo un pi aquí afuera, ¿sí? Ahora sí, entonces acá quedaría pi por la integral desde 0 hasta 1 de 1 menos, aquí pondría entonces 1 menos 2 x al cuadrado más x a la 4 de x, que entonces quedaría pi por la integral desde 0 hasta 1 de 2x al cuadrado menos x a la 4 de x, que quedaría pi por 2 tercios x al cubo menos eh, x a la 5 dividido 5, todo esto evaluado desde 0 hasta 1. Noten que en 0 da 0 y simplemente esta integral quedaría pi por 2 tercios menos un quinto. Y ese sería el volumen de ese volumen de revolución. ¿Alguna pregunta? No, profe. Y pues, con esto de acá, pues esta sería la manera de calcular entonces eh, volúmenes de revolución. Realmente están estas dos y entonces uno lo puede hacer por discos. Noten que pues los discos pues simplemente es cuando el radio interno es cero. Entonces pues realmente uno lo piensa en dos. Discos es un caso particular de arandelas, pero entonces uno tiene como arandelas donde es delgadito, ¿sí? Y donde lo delgadito es como la altura de los cilindros y el cascos donde el ancho pues, de la diferencia de los cilindros es poquito, ¿sí? Entonces usualmente uno lo que tiene que pensar es si uno está utilizando o discos o arandelas y pues realmente uno tiene las fórmulas. Entonces de hecho esta de acá, sí, esta es como la importante, esta es la fórmula para el volumen por arandelas, ¿sí? Entonces donde es, eh, si quieren calcular esos volúmenes, pues analizan cómo es que sería y sale, ¿sí? A ver qué más. Pues nada, pues podemos hacer más ejemplos, pero siento que en cuánta gente hay en la reunión. No, si al final sí terminamos estando hartos. Entonces, como si estamos como varios, si hagamos entonces más cosas, vamos a ver otro par de ejemplos. Entonces, vamos a calcular ahora
lo mismo. Entonces, noten que si nosotros tenemos aquí esto, vamos a volver a calcular el volumen de la esfera, ¿sí? Entonces, para la esfera, aquí tendríamos algo de este estilo. ¿Sí? Aquí noten que aquí este vendría por raíz de 1 - x², ¿sí? Y aquí vamos a hacer revolución con respecto al eje X, ¿sí? Entonces acá lo que vamos a tomar es, sí, tomar una franja así bien delgadita, ¿sí? Y hacer entonces su revolución, ¿sí? Hay veces, pero si ustedes quieren pensar en la franja o si lo quieren pensar como varias, también cualquiera de las dos está bien. Es como ustedes llegan, toman acá el radio y pues el área transversal que sería entonces un círculo. ¿Mm? Sí, pues como para ser consistente, sobre todo pues por lo que aquí quedaría en pues, eh, ser consistente acá, como que siempre pensamos con una franja y que hacemos la revolución de esa franja, pues acá lo voy a dejar así. Pero pues no tienen que pensar en el ancho del disco. Pues acá es un disco o pues en general sería una arandela, ¿sí? Entonces, noten que aquí les quedaría que el volumen, ¿sí? Sería la integral, noten que aquí vendría siendo desde -1 hasta 1 de, y, entonces, la integral desde -1 hasta 1 de el área, que depende de x. Entonces esto queda la integral desde -1 hasta 1, ¿sí? Y aquí quedaría entonces pues pi por el radio al cuadrado, que note que pi por radio al cuadrado sería pues el radio acá sería raíz de 1 - x². Entonces quedaría, lo voy a poner así, como raíz de 1 - x², todo esto al cuadrado de x. Entonces quedaría pi veces la integral desde -1 hasta 1 de 1 - x² de x. Y por lo tanto queda pi por la integral de -1 a 1. No, noten que aquí ya pues se puede simplificar. Aquí quedaría x, aquí quedaría x menos x al cubo tercios, evaluado desde 0 hasta 1. En 0 da 0, entonces pues simplemente tenemos que analizar en 1. Desde menos Entonces uno, ¿sí, quedaría, profe? señor, Es desde -1. ¿Se evalúa desde -1? desde -1, gracias. Sí, gracias. Está bien. Desde -1 hasta 1, entonces acá pues si nos toca analizar ambos, entonces sería en 1, aquí estaría quedando 1 menos un tercio, ¿sí? Menos esto evaluado en -1, entonces quedaría menos pi por -1 más un tercio. Ujú. Entonces, pues noten que esto quedaría pi por, y aquí quedaría entonces 2 tercios menos pi por -2 tercios, que entonces sería pi por 2 tercios más pi por 2 tercios, que entonces quedaría 4 pi tercios. Que pues noten que ya lo habíamos calculado, debería haber dado lo mismo. A ver, a ver, a ver. Sí, 4 pi tercios. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Noten que acá pues se calculó el área
Pues para la esfera se puede calcular de dos maneras, ¿no? Con cascos y con discos, que pues lo que les digo, ¿no? El caso particular de arandelas. ¿No? Entonces, pues noten que, por ejemplo, para este de acá, funcionó cualquiera de las dos posibilidades. ¿No? ¿Una pregunta? Vale. Voy a revisar. Si, si me pueden dar un segundito más, ya vengo que otra vez los perritos. No, profe, por el momento no. Vale. Si me preguntas, entonces, miremos a ver otro ejemplo. ¿Mm? Entonces, pues, a veces funciona una, pero no la otra. Pues la otra no es que no funcione, sino que es más complicado. Pero, ¿mm? Entonces, por ejemplo, y aquí yo les doy algo así. Entonces, aquí este pedazo de la función 1 más coseno de x. ¿Sí? Y aquí evaluada desde 0 hasta 4pi. ¿Sí? Noten que si hacen la revolución a través del eje X, pues les va a quedar algo de este estilo como. ¿Sí? Algo así. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran analizar esto eh, por cascos, no es que sea imposible. Noten que si lo quisieran hacer por cascos, entonces acá, por ejemplo, tendrían acá su función. ¿Sí? Y lo que ustedes tendrían que hacer es como tomar una franja acá, uy, una franja muy delgadita, pero entonces noten que aquí esa franja pues está cogiendo pedazos que no deberían tomar. Entonces, por ejemplo, acá este y este. Entonces, por ejemplo, uno podría hacer el análisis pues tomando la franja, pero pues con pedacitos, así, algo así, no solamente aquí, sino que esto. ¿Sí? Entonces, si ustedes quisieran hacerlo por cascos, pues acá saldría algo así como. ¿Sí?
Pues esto acá sí, y esto acá. Sí. ¿Mm? Entonces, acá si ustedes quisieran hacerlo por cascos, y esencialmente, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Como ustedes tendrían que tomar, y aquí el radio, entonces, por ejemplo, el radio para estos cascos, pues simplemente sería Y, entonces acá sería R sería igual a, es de Y, ¿sí? Pero la altura, pues ahí tienen varias maneras, lo que ustedes pueden pensar es eh, pegar estas tres cosas, ¿sí? Si lo quieren pensar así, es como, digamos, ustedes llegarían y dirían como, esto sería como una altura uno, una altura 2 y una altura 3. De hecho, esperen, un trecito más despacio. Eso. ¿Sí? Noten que aquí la altura entonces quedaría H1 más H2, H2 más H3. ¿Sí? Y aquí, estas cosas de acá se pueden calcular con arcocosenos de Y. ¿Sí? Y tenemos esa posibilidad. Sin embargo, pues noten esto va a salir bastante complicado. Entonces esta de acá es bastante complicada. ¿Mm? Noten que aquí tuvimos que hacer como varias cosas que, por ejemplo, nunca hemos hecho. Por ejemplo, como ponernos a eh, sacar como tres arandelas al tiempo, ¿sí? Y acá toca revisar como todo este procedimiento de encontrar esas alturas, pues va a ser como bastante como feo, bastante complicado, ¿no? No es que sea imposible, o sea, si ustedes lo trabajan y lo hacen, de seguro les va a salir. Sí, no les digo que les salga rápido, pero eventualmente va a salir. Sin embargo, pues este de acá tiene una manera mucho más sencilla. ¿Mm? Entonces, acá, si ustedes en vez de hacer eso, hicieran, entonces, ven acá un segundito, que, mm, eso, ¿sí? Entonces, si aquí ustedes tienen algo así, ¿mm? Pues noten que en vez de hacer así cascos, ustedes pueden hacer aquí, eh, de hecho, este sale por discos. Entonces, si ustedes tienen acá una franja acá delgadita, ¿sí? Ustedes pueden llegar, le hacen revolución, ¿sí? Y aquí entonces, pues con discos, el volumen, entonces como aquí es de 0 hasta 4pi, el volumen va a ser la integral desde 0 hasta 4pi del área, ¿sí? Todo esto de x, que todo esto queda la integral desde 0 hasta 4pi. Entonces ahí como es discos, esto es pi por el radio al cuadrado. Entonces, pues, ¿cuánto sería el radio? Pues aquí habíamos dicho que esta función era 1 más coseno de x. Entonces, pues noté que aquí quedaría pi por 1 más coseno de x al cuadrado, ¿sí? De x. Y entonces quedaría la integral desde 0 hasta 4pi de, bueno, acá saldría un pi y acá quedaría
uno más 2 coseno de x, uno más 2 coseno de x, ¿no? Más coseno cuadrado de x, de x. ¿Mm? Y por ejemplo, pues acá, pues, yo ya les he mencionado este un par de veces, pero pues si entidades trigonométricas uno tiene que coseno de 2x, bueno, en general, pues para que les quede acá, como coseno de a más b, de a más o menos b, es igual a coseno de a, coseno de b, menos más, entonces le cambia el signo y quedaría seno de a, seno de b. ¿Mm? Con lo cual, coseno de 2x sería igual a coseno al cuadrado de a menos seno cuadrado de a. ¿Mm? Y aquí, pues resulta que aquí yo puedo hacer esto. Acá yo puedo sumar uno y restar uno. Entonces acá quedaría coseno al cuadrado de, no de a, sino de x. Estaba copiándolo de arriba, pero pues acá lo estoy haciendo con 2x. Entonces quedaría que coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x más uno, pero este uno lo voy a escribir como coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x menos uno. ¿Mm? Y por lo tanto esto quedaría 2 coseno cuadrado de x menos uno. Entonces pues noten que con esto, pues aislando coseno cuadrado de x es coseno de 2x más uno dividido 2. ¿Mm? Listo. Esto lo voy a poner más chiquito. Entonces, esto quedaría pi integral desde 0 hasta 4pi de 1 más 2 coseno de x y más, entonces quedamos en que era coseno de 2x más uno dividido, todo esto dividido 2 de x. Por lo tanto, queda pi, ¿m?, por x más 2 seno de x. Y si quieren acá lo voy a poner así como por si no lo ven de una, como desde 0 hasta 4pi, ¿m?, de coseno de 2x sobre 2 más un medio de x. Entonces, estas cosas de acá deberían estar evaluadas desde 0 hasta 4pi. ¿M? Noten entonces que queda pi por, entonces noten que esto queda 4pi menos 0, entonces quedaría 4pi más, noten que esto, seno evaluado en 0 o seno evaluado en 4pi, pues da 0, entonces quedaría más 0 más esta integral, ¿no? Noten que la integral de coseno de 2x dividido de x, coseno de 2x dividido 2, esto sería seno de 2x dividido 4, ¿sí?
Sí, la derivada de seno de 2x es coseno de... Sí, ujú. Esto evaluado desde 0 hasta 4pi más x medios evaluado desde 0 hasta 4pi. Por lo tanto, queda pi por 4pi más, bueno, voy a dejar este cero quieto, este de acá también me va a dar 0, más, y este de acá queda 2pi menos 0, entonces quedaría 2pi. Por lo tanto, quedaría pi por 6pi, entonces quedaría 6pi al cuadrado y sale. Después acá toca solucionar la integral, no es que la integral pues sí estas hay veces que son canzonas, hay veces que uno se tiene que acordar de estas propiedades. Si no la tienen en la hoja me la pueden pedir en el parcial, pero pues, sí, o sea, pues hay veces una se las termina casi que aprendiendo, ¿sí? Pero pues noten que salió sencillita, ¿sí? Traten de imaginarse en que, como que hubiera sucedido por acá, ¿no? Imagínense en tratar de encontrar como estas alturas, tratar de hacer todo lo que hubiera tocado hacer haber hecho con esta, pues noten que realmente se hubiera complicado muchísimo más. Realmente con esta queda mucho más sencillo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Pues listo. Profe, una pregunta, disculpa. Sí, ¿Por qué seno de 2x sobre 4 no sería seno de 2x sobre 2? Ah, en en la este de cuarta acá, línea. Ajá, sí. ¿No es sobre note 2? que pues aquí la cosa es que usted tiene que pensar, ¿no? Como la derivada, ¿cuánto es que es la derivada con respecto a x de seno de 2x? Entonces note que aquí le quedaría eh, coseno de 2x, pero por la derivada interna, que sería un 2, ¿sí? Entonces note que la integral, ¿sí? Esto de acá es lo mismo que decir que seno de 2x, bueno, acá como más c, sería la integral de coseno de 2x por 2 de x. Es exactamente lo mismo, ¿no? Y acá, pues note que nosotros no tenemos acá la integral de, o sea, si nosotros acá tuviéramos algo así como 2, esta integral sí sería seno de 2x, ¿sí? Pero en vez de que aparezca este 2 multiplicando acá, pues, para que en vez de que aparezca multiplicando, aparezca dividiendo, pues, ¿qué es lo que toca hacer? Dividir por 4. Entonces, pues, allá se dividió por 4, aquí se dividió por 4, ¿sí? Digamos, ahí toca revisar, ¿sí? Esto de las constantes, muchas veces uno lo puede pensar así con la antiderivada. Si eso lo sigue confundiendo, hay un camino que es un poquito más explícito y que es aquí utilizando eh, una sustitución. Si usted quiere calcular la integral de coseno de 2x dividido 2 de x, pues note que por ejemplo acá esto, pues este dividido 2 puede salir, entonces sale un medio de la integral de coseno de 2x de x, y usted acá puede hacer u igual a 2x, con lo cual de u sería 2 de x, o lo mismo, de x sería de u medios, con lo cual esta integral quedaría un medio de la integral de coseno de u por du medios. Y aquí quedaría, pues con este medios de acá quedaría un cuarto de la integral de coseno de u, que entonces quedaría un cuarto. Noten que aquí la integral de coseno sería seno. eh, y aquí más una constante, pero pues acá quedaría. Entonces un cuarto seno u era 2x, entonces quedaría seno de 2x más c, ¿vale? Listo, profe, ahí está más claro, gracias.
Sí, entonces, lo que les digo, usualmente con ese tipo de constantes, yo sé que ustedes se pueden confundir, hay veces, porque pues muchas veces yo lo hago como pensando en antiderivadas, como yo conozco la antiderivada y como que acomodo las constantes, estilo como que no masajea las constantes para que las cosas cuadren, pero pues obviamente pues, hay maneras más formales de hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá es para esta. La voy a dejar acá chiquita. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Pues si no es más, entonces nos veríamos, eh, pues bueno, nos veríamos la otra semana, pero pues yo les escribo a ver si cuadramos estilo el sábado y pues para que vayamos hablando del parcial, ¿vale? Listo, profe, muchas gracias. Ahí Vale, está, Tengan profe. profe, buena gracias, tarde. feliz día. Chao, chao.